sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Este año me gustaría llamar la atención en primer lugar sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rango distintivo de su ser. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor. La escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación en la que el Señor involucra también a Moisés, enviándolo a abrir un camino de salvación para sus hijos reducidos a la esclavitud. Palabras del Papa León XIV en su mensaje de Cuaresma de este año 2026. Escuchar. La escucha de la palabra de Dios es clave en todo momento del año litúrgico, en todo itinerario de laico, consagrado, consagrada o sacerdote. El Papa este año nos quiere llamar la atención para que profundicemos mucho más en esa escucha de la palabra. Es lo que también el domingo pasado escuchábamos en boca de Jesús, en su rechazo a la primera de las tentaciones del diablo en el desierto. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que escucharemos este segundo domingo, o hemos escuchado ya ayer por la tarde, sábado, o esta mañana en la Eucaristía, o a lo largo de la semana, quien haya meditado el Evangelio de la Transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Es la palabra del Padre Dios cuando Jesús se manifiesta, se transfigura en la montaña alta, allí rodeado de Moisés y Elías, allí contemplado con su rostro totalmente luminoso por los tres íntimos apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Y sí, queremos dedicar el programa de hoy a profundizar en este valor inmenso que tiene la escucha de la palabra, porque tanto el Evangelio del primer domingo como el Evangelio de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma nos invita a esta expresión, a este reclamo, a esta solicitud del Papa León XIV para todos los bautizados, para todos los miembros de la Iglesia Católica. Como cada domingo hacemos un momento de silencio para escuchar el Evangelio de este domingo, desde él orar, y orando con este Evangelio de la Transfiguración de Mateo 17, hacer muy nuestra esa exclamación del Padre desde la nube. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo.
Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos, les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Bendito seas, Padre Dios, porque has querido que tu Hijo Jesús, después de anunciar su pasión, muerte y resurrección a los discípulos en Cesarea de Filipo, les mostrara todo el resplandor de su luz en el Monte Santo, para fortalecer su fe, para testimoniar que en él se estaba cumpliendo la ley y los profetas, para que a través de su pasión alcanzara la gloria de la resurrección. Bendito y alabado seas, porque hoy también a nosotros, Padre Dios, nos quieres iluminar con el valor de la palabra, con la certeza de que en Jesús ha tenido pleno cumplimiento lo que tú anunciaste por medio de Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Gracias porque hoy nos sigues hablando a través de ellos, a través de toda tu palabra, viva, directa, contundente. Gracias porque podemos también escucharte en lo más profundo de nuestro ser. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Queremos reconocer por la gracia del Espíritu y por la verdad de la palabra que tu Hijo amado se ha entregado hasta la muerte y una muerte de cruz en favor de toda la humanidad. Creemos y sabemos, oh Padre Dios, que todo lo que tenías que comunicar al hombre lo has hecho a través de tu Hijo, palabra definitiva tuya a toda la humanidad. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque subiendo a tus 3 íntimos amigos, Pedro, Santiago y Juan, a ese monte alto, con el acontecimiento de la transfiguración, querías adelantar la gloria de tu resurrección. Querías borrar de ellos todo miedo, toda tibieza, toda mediocridad, para cuando llegara tu momento de pasión. Querías santificar enteramente sus vidas, para que nosotros también en la hora presente, participando de tu cuerpo entregado y de tu sangre derramada, vayamos siendo santificados por tu infinito amor, por la verdad de la palabra y la fuerza, el fuego y el empuje del Espíritu Santo, y así, preparándonos adecuadamente durante este tiempo de Cuaresma, podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales que se aproximan. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo,
porque también nosotros podemos escuchar hoy la misma palabra llena de serenidad, consuelo y fortaleza que escucharon los 3 discípulos, cuando Jesús, después de estar ellos llenos de miedo, de espanto, tocándolos, les dijo: levantaos, no temáis. Creemos y sabemos, oh Espíritu Santo, oh Paráclito, que en el amor no hay temor, que el amor que viene de ti expulsa todo temor, para que en los momentos de decaimiento, de tristeza, de abatimiento, de desolación, escuchemos con toda fuerza y con toda verdad por tu luz esta palabra de Jesús a los apóstoles: levantaos, no temáis. Queremos levantarnos de nuestro pecado en el sacramento de la penitencia. Queremos levantarnos de nuestras tristezas y miedos en la fuerza que tú imprimes a todos los testigos de la verdad, como lo has hecho en la historia de la Iglesia y en la historia personal de los mártires. Queremos vivir siempre con la cabeza levantada desde la humildad, nunca desde creernos mejores que los demás, sino desde la certeza de que somos templo tuyo, oh Paráclito, oh Consolador divino, y así nuestro testimonio sea para dar luz y para manifestar al mundo quién es la luz, como Jesús nos enseña. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Padre. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Hijo. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Espíritu Santo. Oh Dios amor, oh Dios Trinidad, que en el acontecimiento de la transfiguración anticipas la gloria de la muerte y resurrección de Jesús. Anticipas también para nosotros la gloria que un día esperamos alcanzar cuando detrás de la hermana muerte, si hemos sido dignos, entremos en la vida eterna, en el reino definitivo, en la contemplación por toda la eternidad del esplendor, la majestad y la gloria que sólo tú, oh Dios amor, puedes comunicar y contagiar a todo creyente. Bendito y alabado seas, Dios amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, en este año de 2026, 1 de marzo. Y estamos queriendo profundizar
en el valor inmenso que tiene la escucha permanente, constante de la palabra de Dios. El Papa León nos invita en este mensaje de Cuaresma precisamente a esa escucha de la palabra, porque escuchando a Dios escucharemos también el grito de tantos sufrientes de la tierra. Es inseparable la escucha de Dios y la escucha de los hermanos, que en los signos de los tiempos nos interpelan para que vivamos totalmente despojados de nosotros mismos y atentos a todo aquel que nos necesita. Nos lo dice también el Papa. Es un Dios que nos atrae, que hoy también nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. Por eso, la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. El creyente pide al Señor todos los días ojos de fe, mirada de fe, para saber descubrir en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el forastero, en el emigrante, en el encarcelado, en el enfermo, al mismo Cristo, como nos enseña el propio Jesucristo en la parábola del juicio final de Mateo 25. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Necesitamos esa mirada de fe. Necesitamos pedir a diario, préstame Jesús tus ojos, para que sienta, palpe, note tu presencia en cada persona y en cada acontecimiento, para que sepa mirar la realidad desde tus mismos ojos. Y así, el amor a Cristo y el amor al hermano sea inseparable. Sigue diciéndonos el Papa León XIV, entre las muchas voces que atraviesan nuestra historia personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia, para que no quede sin respuesta. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios, para escuchar como Él, para reconocer que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente en nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente las iglesias. Así hemos de ser capaces de estar atentos a la palabra de Dios. Así, porque es la palabra la que hace fecunda nuestras vidas, como escuchábamos también la semana pasada en alguna de las lecturas de la Eucaristía diaria. Y es bueno volver a escuchar este texto de Dios a través del profeta Isaías, Isaías 55. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Qué imagen tan hermosa, la de la palabra como lluvia y nieve. Igual que en la naturaleza la lluvia y la nieve hacen fecundar la tierra y dan semilla para el sembrador y pan para el que come, así es para nosotros la palabra de Dios. Es alimento de nuestra peregrinación por esta tierra, dejando resonar esa palabra que nos ofrecía Jesús como respuesta a la primera tentación del desierto. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. No vuelve vacía si dejamos que, como en la parábola del sembrador, seamos tierra buena, tierra fecunda, donde la semilla que deposita nuestro Señor Jesucristo hace que crezcamos más y más en el cumplimiento exacto y detallado de la voluntad del Padre. El mismo Jesús también nos lo enseña en ese diálogo con los discípulos después del encuentro con la samaritana, Juan 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Jesús está siempre pendiente de la voluntad del Padre. Ahí radica su alimento. Por eso en aquel momento no quiere comer, porque quiere darnos a entender que su verdadero alimento es ese cumplimiento de la voluntad del Padre. Así, en lo más profundo de nuestro ser, el Espíritu Santo ha sembrado el deseo de estar muy atentos a la palabra, de meditarla e interiorizarla para hacer la vida, para que imitemos en primer lugar a nuestra Madre, la Virgen María. 2 veces San Lucas nos dice de ella
María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Nosotros estamos rodeados de acontecimientos, noticias, relaciones humanas, y sólo desde esa escucha atenta de la palabra sabremos responder a cada uno de esos acontecimientos, personas, tareas, misiones, desde lo que Dios quiere de cada uno, pudiendo decir también como la madre en la Anunciación: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», porque la palabra de Dios nos ayuda a discernir en cada momento, hasta en los más pequeños detalles, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Padre. Por eso tenemos que dejar que la palabra nos cale, nos toque en lo más profundo de nuestro ser. El tiempo de Cuaresma, un tiempo de especial dedicación a meditar la palabra, a interiorizarla, a permitir que nos toque en lo más profundo de nuestra persona, en lo más íntimo de nuestro corazón, y desde ese toque de Dios, luego discernir en cada momento, hasta en lo más pequeño, cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Dice la carta a los Hebreos, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Dios quiera que nuestro deseo ser de Dios, ser totalmente santificados, como también escuchábamos días atrás. Sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Un deseo de ir a la fuente de la vida, que es la palabra, a la fuente de la vida, que es Cristo, como le dice la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú quien le pediría agua y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Todos estamos sedientos de Dios, sedientos de amor, sedientos de plenitud, sedientos de santidad. Y sólo quien es la fuente inagotable, el agua viva, nos puede saciar. Juzga los deseos e intenciones del corazón, esta palabra. Mi deseo sincero y total de esta Cuaresma es vivir en la voluntad del Padre como María. Hágase en mí según tu palabra. Si deseamos vivir en la palabra de Dios, diremos también como el salmista: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Esa luz del sendero es lo que nos ayuda a discernir, hasta en lo más pequeño, cuál es la voluntad de Dios, en el modo de escuchar la palabra, de relacionarnos con los demás, de estar al servicio de los que nos necesitan, de ser consoladores de tantos que sufren en esta tierra, de saber escuchar el gemido de los pobres, de los sin techo, de los enfermos que nadie visita, de los ancianos que pasan meses sin que nadie les lleve una buena noticia en cualquier residencia de ancianos. Es ahí donde el Señor nos pide ser signo de su presencia y poder decir también, como en otros salmos, Salmo 40, 39, aquí estoy yo, Dios, para hacer tu voluntad. Aquí estoy yo, Dios, para hacer tu voluntad. Porque la palabra de Dios es tan viva y eficaz, sigue diciendo la carta a los Hebreos, nada se le oculta, todo está patente, descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Nada hay oculto para Dios. Él nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, como dice muy bien el Salmo 139, 138, en la última estrofa, genial, maravilloso, que resuene en nosotros también en este domingo segundo del tiempo de Cuaresma. Señor, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. Sí, nuestro Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, pero es tan respetuoso con la libertad humana que solo entra donde se le abre la puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo, si uno escucha mi voz y me abre, entraré y comeremos juntos. Nos alimentamos de la palabra para que así estemos totalmente disponibles a la voluntad de Dios como Jesús y como María. También nuestro Señor vivió permanentemente atento a la voluntad del Padre. Por ello, cuando se manifiestan Moisés y Elías en la montaña de la transfiguración, está dándonos a entender que todo lo anunciado por Dios a través de la ley y los profetas iba a tener pleno cumplimiento en su persona. Estaba ya teniendo cumplimiento en su persona, como el mismo Jesús también nos enseña cuando fue a la sinagoga de su pueblo Nazaret, y en aquel sábado le entregaron un texto
del profeta Isaías. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Dejemos que esta palabra de Jesús también resuene hoy en nosotros, segundo domingo de Cuaresma. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. El mismo Jesús ratifica lo que manifestó en el monte Tabor, en la transfiguración, cuando iba camino de Emaús con los 2 discípulos, y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando todo lo que en la Escritura hacía referencia acerca de él. ¡Qué claridad! ¡Qué luminosidad nos ofrece Jesús cuando se adentra de lleno en la escucha e interiorización de la palabra! Tiene la certeza total y absoluta que lo que Dios había anunciado por Moisés y los profetas, en él estaba teniendo pleno cumplimiento. Nosotros también estamos llamados a ser escuchadores atentos de la palabra, porque cuanto más escuchemos la palabra, como nos ha dicho el Papa León, tanto más estaremos también atentos al grito, al gemido de tantos sufrientes de la tierra, de tantos crucificados en la hora presente, de tantos hermanos y hermanas que no pueden gozar de un mínimo de dignidad porque son aplastados, pisoteados, marginados, orillados, como lo eran los israelitas cuando estaban en Egipto, y Dios llamó a Moisés para que sacara a los suyos de esa esclavitud. También nosotros, como Moisés, hemos de presentarnos cada día ante Dios en total desnudez, sin parapetos, sin máscaras, sin caretas. Por eso Dios le dice a Moisés cuando se acerca a la zarza ardiente: Moisés, Moisés, descálzate, la tierra que pisas es sagrada. Sí, necesitamos la luz de la palabra de Dios para discernir en cada momento cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. En la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, él nos hace una llamada a todos los que hemos recibido el orden sagrado, para que también nosotros sepamos escuchar atentamente la palabra de Dios, interiorizarla. Y Dios quiera que todos ustedes, laicos, consagrados y consagradas, nos pidan a los sacerdotes que hablemos, que prediquemos, que pregonemos la palabra de Dios, siempre ardiendo en la verdad de esa palabra, porque todo laico, consagrado, consagrada, sacerdote, ha de ser un bautizado escuchador de la palabra, como hemos escuchado de parte del propio Padre Dios, cuando habla desde la nube a los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Y Dios quiera que resuene esta expresión en cada uno de nosotros: escuchadlo, escuchadlo, porque escuchando atentamente la palabra, meditándola interiormente, dialogando tú a tú con Jesucristo como un amigo habla a otro amigo, constatando que en él se ha cumplido todo lo anunciado por Dios en la ley y los profetas, también podremos decirnos unos a otros en una parroquia, en una comunidad cristiana, en un grupo, en una vida consagrada, aquello que experimentaron los 2 discípulos de Emaús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? En el número 82 de esta exhortación, Verbum Domini, la palabra del Señor, el Papa Benedicto nos decía:
el sínodo ha dado particular importancia al papel decisivo de la palabra de Dios en la vida espiritual de los candidatos al sacerdocio ministerial. Los candidatos al sacerdocio deben aprender a amar la palabra de Dios. Por tanto, la Escritura ha de ser el alma de su formación teológica, subrayando la indispensable circularidad entre exégesis, teología y misión. Si esto dice para los candidatos al sacerdocio, ¿cuánto más ha de serlo también para quienes ya hemos sido ordenados? La palabra de Dios es indispensable para formar el corazón de un buen pastor, ministro de la palabra, nos dice el mismo Benedicto en el número 78 de esa exhortación. Y cómo necesitamos pasar largo rato cada día meditando, interiorizando, haciendo vida nuestra palabra. El propio Benedicto en el número 80 nos trae también un párrafo de la exhortación posinodal Pastore da Bobobis y nos recuerda esto, y Dios quiera que ustedes también, queridos oyentes de Radio María, de este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, nos lo recuerden. El sacerdote es ante todo ministro de la palabra de Dios. Es el ungido y enviado para anunciar a todos el Evangelio del Reino, llamando a cada hombre a la obediencia de la fe y conduciendo a los creyentes a un conocimiento y comunión cada vez más profundos del misterio de Dios, revelado y comunicado a nosotros en Cristo. Sí, hermanos y hermanas, pero especialmente los sacerdotes que puedan estar escuchando este programa, hemos de ser cultivadores continuos de la palabra de Dios, familiarizarnos día a día, minuto a minuto con esa palabra de Dios. No basta conocer su aspecto lingüístico, exegético, es también necesario ahondar en lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. El sacerdote necesita acercarse a la palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos, y engendre dentro de sí una mentalidad nueva, la mente de Cristo. No me canso de pregonar y de predicar que la belleza de la palabra de Dios es que nos da coherencia de vida, integración de todas las dimensiones de nuestra persona, como dice este texto de 1 Corintios 2:16, adquirir la mente de Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, cualquiera de las condiciones de la vocación a la que hemos sido llamados, laicos, matrimonios, catequistas, consagrados, consagradas, sacerdotes, seminaristas, hemos de adquirir la mente de Cristo, sentir con los sentimientos de Cristo, obrar con las manos de Cristo. Y esto nos lo proporciona la palabra, esa unidad de vida, esa integración de todas las dimensiones de nuestra persona, nuestra dimensión intelectual, afectiva y espiritual. Pensar con la mente de Cristo, sentir con el corazón de Cristo, obrar con las manos de Cristo. Será así, como todos los pasos, decisiones y actitudes que podamos tomar en la vida, estarán iluminados por la verdad. Jesucristo es la verdad, y desde Él y por Él entrar en la voluntad del Padre, como ya dije al principio. Jesús nos dice en Juan 4, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Solamente permaneciendo en la palabra, solamente empapados en la verdad de la palabra, ungidos por el Espíritu, cualquiera de nosotros sacerdotes será un verdadero discípulo del Señor. Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. No hay otro camino para la verdadera libertad sino cumplir en todo la voluntad del Padre. Porque esta es la verdadera libertad. Lo que nos hace verdaderamente libres es el cumplimiento de la voluntad del Padre, porque Él sabe infinitamente mejor que nosotros lo que en cada momento necesitamos o lo que en cada momento necesitan los destinatarios de nuestra predicación o de nuestro ministerio o de nuestro servicio callayo de humilde en cualquiera de los lugares donde somos enviados por nuestros obispos. La llamada al sacerdocio requiere, por tanto, un deseo sincero de ser consagrados en la verdad. Por eso Jesús oró en la oración sacerdotal Juan 17, 18, con esta expresión tan lúcida que resuena también hoy en nosotros.
santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Dios quiera que dediquemos los sacerdotes como mínimo 1 hora diaria a meditar la palabra. Sin duda es la mejor manera de preparar bien y de celebrar luego mejor la Eucaristía, porque si la Eucaristía tiene esas dos mesas, la mesa del pan de la palabra y la mesa del pan eucarístico, y es el mismo Cristo el que se dona, el que se da en su palabra y en su pan de vida eucarístico, cuanto más hayamos meditado antes de celebrar la Eucaristía, esa palabra que va a ser proclamada en la primera parte del Santo Misterio, tanto más adentraremos todo nuestro ser y toda nuestra persona en el corazón de Cristo. Por eso necesitamos estar sumergidos de lleno en la verdad de la palabra, sumergidos de tal manera que nunca hablemos nosotros, sino que hable la buena noticia de la salvación que Jesús nos ha dejado. Una palabra que nos invita a decir sí, como María en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra. Una palabra que nos purifica, como rezamos con el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Una palabra que tiene el poder de crear todo como algo nuevo. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha comenzado, nos dice San Pablo en 2 Corintios 5. Y por eso Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que nos conduce al Padre, la verdad que permanece para siempre, la vida que se nos da cuando participamos de cualquier sacramento o de su misma palabra. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es la palabra de Dios la que nos va santificando, es la palabra de Dios la que nos va encendiendo en la verdad divina, para no caer nunca, nunca, jamás en la mediocridad, que es un riesgo que permanentemente tenemos todos, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes. Dios quiera que el Señor no nos tenga que recriminar, que nos hemos dejado arrastrar por la tibieza, por la mediocridad. Como dice muy bien el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, en ese texto tan maravilloso a la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dios quiera que no nos tenga que vomitar el Señor, sino todo lo contrario. Que la palabra sea un aguijón que nos zarandea, que nos conmueve, que nos lleva a anhelar y a desear salir de cualquier comodidad, rutina, tibieza, y así vivir solo como Jesús, en la voluntad del Padre, en el amor infinito que el Padre nos tiene a todos. Hacemos un instante de silencio y continuamos.
Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, 1 marzo 2026. El Papa León XIV nos invitaba a ser escuchadores de la palabra, pero también a ayunar, porque el ayuno, tanto el ayuno físico de comida, como el ayuno de palabras innecesarias, como el ayuno y abstinencia, si me permiten decir, de los medios de comunicación, nos permitirá, nos empujará, nos aleccionará a tener más hambre de la palabra. En ese mismo mensaje de la Cuaresma nos dice el Papa: si la Cuaresma es tiempo de escucha, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión. Precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial para nuestro sustento. Sirve, por tanto, para discernir y ordenar los apetitos, para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo. El hambre físico, pequeño, escaso, porque no pasamos una semana entera de ayuno, ojalá lo pudiéramos hacer, pero cualquier ascesis que es antiquísima en la historia de la Iglesia nos invita, nos empuja a la conversión, como Jesús estuvo 40 días sin comer en el desierto, porque cuanto más experimentamos esa hambre, más podemos también palpar, notar cómo conducimos, cómo canalizamos la comida, la bebida, el sueño, el uso de televisión, el uso del móvil, el uso de cualquier medio de comunicación que a veces nos atrapa, nos esclaviza, nos roba tiempo, nos tiene totalmente distraídos, nos impide entrar en silencio en la oración. Necesitamos un gran ayuno de los medios de comunicación, sin dejar de estar atentos a lo que sucede en el mundo, evidente, pero un gran ayuno de tantas horas innecesarias del uso del móvil o del ordenador o de Internet, para que ese ayuno de los medios de comunicación nos capacite para tener más tiempo dedicado a la meditación de la palabra, a dialogar tú a tú como un amigo habla a otro amigo con Jesucristo, y desde ese ayuno sentir y palpar que el verdadero alimento para nosotros es el mismo que el alimento que Jesús nos señala. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. ¿Cuántos salmos nos expresan esta verdad de tener hambre de Dios, hambre de amor, hambre de justicia, hambre de paz, para hacer nuestra esa bienaventuranza que nos propone Jesús en el Sermón de la Montaña? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Como la multitud quedó saciada en la multiplicación de los panes y los peces, así la palabra de Dios quiere también saciar la hambruna que tenemos de justicia y de verdad. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Salmo 63, 62. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42, 41. Cuántos salmos que nos expresan esta necesidad de alimentarnos de la palabra para que de ahí brote el compromiso serio, decidido, en favor de tantos que sufren, y de ser constructores de comunidades vivas, donde reine, como en la primera comunidad cristiana, un mismo pensar y un mismo sentir, un solo corazón y una sola alma, donde el mandamiento nuevo del amor brote, brille, se irradie de una manera muy especial. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Necesitamos ese pan de la palabra, esa verdad de Dios, para vivir esta Cuaresma en constante camino de conversión. Esa conversión que la propia palabra nos suscita constantemente
a nosotros, los que estamos peregrinos hacia la casa del Padre, esa conversión que hace que vivamos solamente alimentados de la palabra, pero sabiendo que quien nos convierte, quien nos transforma, quien hace de nosotros criaturas nuevas, es la mano de Dios, es el Espíritu de Dios interviniendo en nuestra vida. De qué manera tan luminosa la verdad de la palabra y el fuego del Espíritu Santo nos transforman, nos cambian, nos hacen criaturas totalmente nuevas. Por eso voy a concluir con este texto precioso del profeta Ezequiel, para que tengamos muy claro, hermanos y hermanas, que es Dios el que toma la iniciativa, que es Dios el que nos ha llamado a una vida santa, que Él es el que nos ha elegido para que seamos discípulos de su Hijo, como el propio Jesús nos dice en Juan 15, no me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Daremos fruto si nos dejamos transformar, si nos dejamos penetrar, inundar de la luz de la palabra, puesto que el mismo Jesús se presenta con este título, luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dejemos que resuene en nosotros también este texto tan hermoso que solemos proclamar los sábados en laudes, un texto de Ezequiel 36. Es Dios quien nos habla, y es Dios quien nos penetra, quien nos arranca el corazón frío, egoísta, soberbio, vanidoso, envidioso, y nos da un corazón de carne, nos da un corazón como el de su Hijo. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Escuchamos este texto del profeta Ezequiel para que resuene en nosotros y pidamos, como también enseña el profeta Jeremías, conviérteme, Señor, y me convertiré, transfórmame y me transformaré. Escuchamos a Dios a través del profeta Ezequiel. Ezequiel 36, 24, 29. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de vuestras inmundicias e impurezas. Os convocaré el trigo, y os haré abundar, y no volveréis a pasar hambre. Esta es la garantía que nos ofrece el Señor. Si dejamos que Él nos convierta, nos transforme, si dejamos que Él arranque de nosotros soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula, pereza, los 7 pecados capitales, Él nos dará un corazón nuevo, como también rezamos y le pedimos en la estrofa central del Salmo 51-50, el Salmo penitencial por excelencia. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, por favor, corríjanos a los sacerdotes cuando no predicamos desde el fuego del Espíritu y desde la verdad de la palabra. Por eso, con qué lucidez nos enseña Jesús a todos, pero especialmente a quienes tenemos esta misión de predicar el Evangelio. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Que los sacerdotes sepamos hablar desde un fuego encendido, el fuego de la verdad del Evangelio. No hay otra verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hacemos un instante de silencio con esta música y concluimos con una oración del Papa Benedicto XVI pidiendo vocaciones al sacerdocio.
oh Padre, haz surgir entre los cristianos numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, que mantengan viva la fe y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús, mediante la predicación de su palabra y la administración de los sacramentos, con los que renuevas continuamente a tus fieles. Danos ministros santos de tu altar, que sean custodios atentos y fervorosos de la Eucaristía, sacramento del don supremo de Cristo para la redención del mundo. Llama a ministro de tu misericordia, que mediante el sacramento de la reconciliación difundan la alegría de tu perdón. Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegría las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo, y dócil a sus enseñanzas, fomenten las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los consagrados y consagradas y a todos los bautizados en Cristo, para que cumplan fielmente su misión al servicio del Evangelio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Feliz tarde de domingo y hasta la próxima semana. Dios les bendiga en este camino cuaresmal. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora